Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, nos dice, y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a todos los discípulos y a cada uno de nosotros, sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Mantente allí, hermanos. ¿Por qué razón debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no solamente en el nombre de Jesús? Uno, vamos a estar definiendo lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Otro, lo que dice y quiso decir Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Nuestro Señor Jesucristo resalta que debemos ir y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el que vino al mundo, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Hermanos, este mensaje es para los gentiles, es para todo el que cree en el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Pedro dice en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo en el libro de Corintios nos enseña que tenemos la mente de Cristo. Es decir, que Pedro, cuando estaba hablándole a todos los discípulos y especialmente a judíos que no creían en la existencia ni en la venida del Hijo de Dios, no creían que Jesucristo era el Mesías, el que había de venir, el que era, el que es y el que ha de venir por los siglos de los siglos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 28 que debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el mundo incrédulo ni siquiera cree en Dios como creador de todas las cosas, mucho menos va a creer en el Hijo, ni en el poder del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que crean que estas tres divinas personas son uno solo, manifestado en el cuerpo de Cristo. Dios, el Espíritu invisible, hecho visible a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma invisibilidad hecha espíritu en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, es necesario que entendamos que nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 3:3 que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Y hablaba con un hombre judío, hablaba con un Sanedrín, hablaba con un hombre que había estudiado muchas veces el Pentateuco y que se lo sabía de memoria. Pero este hombre judío no creía en el unigénito Hijo de Dios, pero al encontrarse con Jesucristo terminó creyendo que no solamente se nace en la carne, sino que también se nace en el Espíritu. Y para poder ser hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. En Jesucristo nuestro Señor
y nuestro Salvador. Pero escucha bien, hermanos, ¿es el bautismo acaso un método de fortalecimiento o de salvación directo? Dice las Sagradas Escrituras que el bautismo representa, hermanos, escucha bien lo que dijo Pedro. Pedro dice que debemos bautizarnos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Pero qué? Para aquellos que no creen, para esos judíos que todavía esperan la venida de nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros ahora creemos en el unigénito Hijo de Dios. Creemos en el Padre Creador de todas las cosas y creemos en el Espíritu Santo de Dios que mora y vive y reina en nuestras vidas. Él es el autor y consumador de la fe. Pedro allí hablaba a los judíos quienes no creían en el Hijo de Dios, en Jesús como el Mesías, como el unigénito Hijo de Dios. Pero mira lo que también nos aclara nuestro Señor Jesucristo. Y es también hablándole a los discípulos, hablándole a una comunidad de incrédulos, que hoy, hermanos, viven creyendo que Jesús es solamente una sola persona manifestada en tres. Y no es así. Jesús es una persona de las tres divinas personas manifestadas en el cuerpo de Cristo. Es interesante entender esto, hermanos, porque Dios desde el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Dios invisible hecho carne y el Dios hecho carne, hecho Verbo, hecho el Espíritu Santo de Dios. Juan 3:36, nuestro Señor Jesucristo dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. A esto se refería Pedro. Pedro lo entendió y Pedro lo predicó. Que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios vendrá sobre él. Por eso el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. También escucha lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 12, versículo 34. El que cree en mí, también cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Hermanos, la creación divina de Dios, la creación hecha carne, es como tú y como yo. Si recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador y te bautizas en su muerte, resucitarás y tendrás vida nueva, vida eterna en Cristo Jesús. Porque somos bautizados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Así que bautízate en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para la gloria de Dios, para que vengas a tener la gloria del Padre. En el poderoso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.